El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos nuevamente. Este es tu programa Derecho y Palabra. Le damos la bienvenida a este público que nos escucha más allá de la isla de Puerto Rico. Hoy estaremos discutiendo un tópico muy importante con una de las personas que no necesariamente ha participado en el contenido, aunque lo conoce, sino una de las personas que más activo ha estado en conseguir legislación que favorezca la libertad religiosa durante los últimos 12 o 16 años y los últimos 8 activamente en la legislatura. Tendremos nuevamente con nosotros al reincidente pastor Ricky Rosado, asesor legislativo de la senadora Keren Riquelme, y estaremos hablando también de unos proyectos, unos talleres que estamos dando, que te queremos invitar, donde estaremos discutiendo en detalle y a profundidad este tipo de temas, como es la ley de la personalidad jurídica de la iglesia y en qué consiste y cómo llegamos allí. No te vayas, volvemos en breve. Gracias por mantenerte sintonizado. Vamos a nuestra primera sección de este programa. Saludamos a amigos, consejeros, debatientes, contrincante ideológico en materia política. Yo lo felicitaba antes del programa. Cuando llegó a la legislatura, yo me pasaba regañándolo y ahora cuando le digo algo me saca su estrategia. Un gran estratega político, un hombre de Dios que ha dedicado toda su vida a defender la iglesia, la libertad religiosa, el derecho de los padres, la familia. Pastor Ricky Rosado, Dios te bendiga, bienvenido. Licenciado Gao Pacheco, gracias Defiéndete. No, todo lo que tú digas yo lo acepto, tú eres mi mentor en las cuestiones legislativas y todavía te consulto. Y nada, te bendigo a ti, a tu familia y todo el trabajo que tú haces por el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, que es la iglesia. Pastor Ricky, estamos envueltos en una serie de... Hay unos proyectos que todavía no podemos anunciar, sí, pero un proyecto bien interesante es que la gente no entiende todavía el alcance, incluso la profesión jurídica, de los abogados que me ven, del alcance de la ley de la personalidad jurídica. Y tengo entendido que ahora, a mediados de este mes, va a haber algo relacionado con eso. Si nos puedes explicar, porque sí, tú has ahora estado encargado en eso. El 15 de noviembre, ¿verdad? Eso, miércoles de 1 a 5 de la tarde, vamos a estar en el Embassy Suite. Esa es la promo que tienen ahí en su pantalla. En el Embassy Suite, eso en el área de Carolina. Algunos lo llaman San Juan, pero eso está ahí cerquita. Y se va a hablar en detalles de la historia, cómo se llegó ahí, porque a veces la gente no conoce los procesos. Pero se va a hablar también de jurisprudencia tanto estatal y federal, el reglamento que el Departamento de Estado confesionó que se saldó 2 años y medio. 2 años y medio. Y que causó graves contiendas entre el equipo de abogados. Correcto. La última contienda duró un mes. Y entonces también pues se va a hablar de lo que es la ley, lo que eso significa. Las personas que nos están viendo pueden llamar al 435-8697 con el 787-435-8697 o entre a las páginas de nosotros en Facebook, tanto la tuya Derecho como de la Palabra, mía, Pastor Ricky. ¿verdad? Y haga el esfuerzo. Va a ser un ambiente muy profesional. Va dirigido a pastores asociados, contables. Los contables, los CPA, abogados, recursos humanos, abogados. Y también vamos a estar allí con estas personas que tienen que ver con todo lo relacionado a... Déjame tumbarle esta aquí. Con todo lo relacionado a la administración de las iglesias. Los tesoreros, los secretarios, todas esas personas deben hacer arreglo, porque cuando no se conoce la ley, cuando no se conoce todos estos principios, lamentablemente la gente comienza a cometer muchos errores. Y ese es uno de los problemas de nosotros los ministros. Sabemos mucho de teología, pero no sabemos de lo que está pasando a nivel del gobierno. Y abrimos puertas que no necesitamos abrir, y después el que llega para tratar de que cumplan la ley, lo obligan a cumplir fuera de la ley. De hecho, hoy mismo me llamaba una institución que llevaba 3 años sin renovar en el Departamento de Estado su certificado de existencia. Y le dieron 60 días
si no los eliminan, ¿sabes? Eso es un procesito sencillo. Pues, pero el esfuerzo que toma, haber logrado eso y perderlo, ¿verdad? Igual pasa con otras. Y lo bueno del taller es que hablamos de todos esos temas con profesionales y personas que conocen lo último. Los que escribieron ha la ley y los que escribieron el reglamento. Están ustedes ahí en eso. O sea, los que van a participar ahí son los que escribieron la ley, los que escribieron el reglamento, los que pasaron los dolores de cabeza de ver que le cambiaron cosas que debieron haber estado y no quedan muy bonitas. Pero eso no te lo pierdas, queremos que participe de eso. 787-435-8697, ¿verdad? Para que se pueda matricular, todavía quedan espacios y puede participar. Y en ese mismo tema quisiéramos, señor director, que nos pusiera una noticia. Hoy nos vamos a ir con libertad religiosa todo el tiempo. Eso se logró, esa fue una de las últimas leyes que se firmó el cuatrenio pasado con la gobernadora Wanda Vázquez. Me acuerdo de la fecha porque alguien que está aquí nos dijo que cumplía años. El 28 de diciembre cuando estaban firmando. El 28 de diciembre nosotros estábamos bien preocupados porque la ley había sido aprobada, no había sido firmada, y el 28 de diciembre, el día del cumpleaños del pastor Ricky Rosado, Dios le dio ese regalo, porque recuerdo que su última etapa te tocó a ti. Sí. La última etapa de lograr que se firmara. Sí, porque si no se firmaba, acuérdate que esto se prueba en una extraordinaria. Bajo la incumbencia del presidente Tomás Rivera Chat, y la senadora Keren Riquelme fue la que abrazó la causa para que se pudiera lograr, y entonces se pudo hacer ese trabajo. Y ahora tenemos... ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en dos proyectos que se han sometido recientemente, es el 1345 y el 1381. Este que está en la pantalla es el 1381 y es un proyecto que tiene que ver con la libertad religiosa, con el propósito de garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental de la libertad religiosa de pacientes y residentes en hospitales e instituciones para adultos mayores, tanto públicos como privados. O sea, aquí queremos que las personas, los pastores, los líderes, los capellanes, las personas que tienen égidas, hogares de envejecientes, asilos, estén muy pendientes porque esta ley va dirigida a ellos. Sí, proyecto de ley va dirigido a ellos. Ricky, antes de entrar al contenido, ¿qué lleva a ustedes en este momento? O sea, porque aquí la gente no entiende que la legislatura tiene sus timing. Y uno de los mejores timings para adelantar la libertad religiosa es cuando hay elecciones, cuando hay primarias. Pero yo sé que ustedes venían con esta agenda hace un tiempo. ¿Qué los lleva a ustedes en este preciso momento? Porque Tomás Rivera Chávez presenta uno, sí, pero la senadora presenta otro. Es correcto. ¿Qué sucede allí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues fíjate, ¿qué tú puedes decir públicamente? Puedo decir que cuando el primer proyecto, que es el 1345, que es para aclarar constitucionalmente lo que es la libertad religiosa y asuntos relacionados, el portavoz del Senado, Tomás Rivera Chat, se le está haciendo el planteamiento en la mañana y por la tarde ya lo había sometido. Ok, no esperó. No esperó. No esperó. O sea, que usted le hacen el planteamiento sin haber hecho una estrategia de cuándo es radical. De cuándo es radical, estábamos consultando porque queríamos ir con la anuencia en este caso, de los 10 votos del PNP. Y él dijo, esto es tan importante que yo voy a trabajar con eso, fue lo que dijo. O sea, que contrario a lo que se ha dicho en otros sitios, fue una gestión que ustedes hicieron y que el portavoz aceptó inmediatamente. Bueno, nosotros se lo planteamos, cuando digo nosotros, un grupo de abogados también, se lo plantean, y él dice, voy a revisarlo, y yo veo que a las 3 de la tarde me envía un proyecto que yo pensé que era el proyecto del cuatrenio pasado. Este proyecto vivió en el cuatrenio pasado, cuando Ricky Rosselló, y la gente sabe la historia. Pero cuando llegó a las 3 de la tarde, que estoy conversando con otro abogado, y hablando del tema, dice, mira, aquí están enviando eso, y él me dice, yo también lo recibí, y cuando lo abrimos, era ya que estaba sometido. O sea, Tommy se tiró solo. Se tiró solo, pero con el compromiso de buscar los otros sponsors. ¿Qué pasó? Algo poco usual ahora con ustedes como minoría. Sí, porque sí. En términos generales el caucus lo que discute. pasa es que también esos días bajó la encuesta. Tienes razón. De la Y cuestión conservadora. Más ellos internamente ya tenían otras encuestas. Y el ambiente a nivel de un reclamo de pueblo está presente.
O sea que contrario a lo que se está diciendo, esto responde al reclamo del sector conservador en Puerto Rico. Sí, que está diciendo sí, queremos sí. que atiendan nuestras situaciones. Es correcto. Entonces, que lo que quiere decir que la marea política en ese momento hace favorable el proyecto. Entonces, el proyecto... ¿Estoy correcto? Sí, claro que sí. Y el proyecto tenía, en un solo proyecto tenían los dos, pero lo habíamos sacado porque entendíamos que se podía presentar otro proyecto. Cuando Y dice no sacado, crear- el que vamos a discutir en la próxima sesión. El 1381. El 1381, ok. Y entonces, cuando la senadora vio que ocurrió eso, le pide al licenciado Héctor Albertorio que lo trabaje y lo verifique, que sea a tono con unos puntos que ella quería. ¿A quién? ¿Al licenciado Héctor Albertorio? Sí. ¿Y él sabe de eso? Pues él es asesor de la senadora Keren Riquelme. Aquí hago la broma porque es que Héctor Albertorio también es uno de los panelistas hijo tuyo. en el área de litigación. No, Dios me ha permitido la oportunidad de tener... Tú eres el senior, acuérdate Yo que tú soy eres... el senior, Este es un bufete de abogados que se instituye voluntariamente para situaciones específicas. Para situaciones específicas. Así, yo le digo a la gente, usted piensa que nosotros somos un montón, nosotros somos unos poquitos, pero sabemos. Y es cierto, Dios me ha dado la oportunidad de caminar con ustedes, que juntos yo creo que tenemos más de 8 años en esta lucha. No, mucho más. Mucho más de 8 años. A lo mejor como grupo sí, Como 8 o grupo, 10 años, sí, pero es que tú no solamente has trabajado con este grupo, tú has trabajado con varios grupos. Sí, para el que tenga dudas, yo asesoro a todo aquel que cree en la libertad religiosa. Eso sí. Y tú también, ¿no? Sí, nosotros todo no el se que me trata, pida, no se trata de colores, sino de se valores. trata de valores, y eso es lo que muchos a veces no han podido Todo aquel manejar. que milita en un partido político diferente al mío, que quiera que yo lo asesore, o el pastor Ricky lo asesore, nosotros lo asesoramos libertad religiosa, el derecho a Y educación eso no de los significa que padres. no tenemos nuestras preferencias políticas y nuestra forma de ver la política, pero en esos aspectos yo no veo ahí colores. Yo No hay veo colores. principios, valores. Los otros días estamos hablando que del Partido Popular, el representante Madera de Ponce hizo el proyecto de fe y emergencia. Oye, nosotros Ustedes metieron mano y se aprobó. se aprobó. El gobernador lo firmó. Y lo firmó, porque son proyectos que son importantes y necesarios. Pues volviendo rápidamente, la senadora le da instrucciones y se somete una semana más tarde el 1381, que es el que vamos a discutir hoy, que también tiene que ver con la libertad religiosa, pero en el ámbito de la salud. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Yo quiero, antes de, Ricky, de decirte cómo, ¿verdad?, cómo tú ves el ambiente en la legislatura con este proyecto, quiero leer un primer párrafo, porque queremos también concientizar a nuestros líderes, a nuestros pastores, cuando vuelva a surgir una emergencia de salud. Este proyecto responde al corazón de las personas que estaban en los hospitales, en los hogares de envejecientes, necesitando, anhelando y pidiendo la presencia de su líder espiritual. En la pandemia. En la pandemia. Y esto está documentado. Sí. Uno de los momentos más dramáticos y angustiosos para el ejercicio de la libertad religiosa que se ha vivido en toda la historia de Puerto Rico fue durante la pandemia del COVID-19. En ese momento, las instituciones religiosas experimentaron dificultades insuperables para poder servir a la población creyente que reclamaba ansiosamente ser servidos por su líder religioso, sobre todo en los momentos de agonía y muerte. Yo me hago eco de estas palabras. Yo fui uno de los abogados que litigué con Albertorio, Padre Carlos nos asesoraba, el licenciado Juan Más Frontera llevó unos casos de la senadora Joan Rodríguez Bebe, fue parte del grupo asesor, el licenciado Pérez Sierra, porque nosotros no tenemos colores cuando se trata de estas luchas y realmente queremos ser enfáticos. Había un reclamo, había
reclamo desesperado Sí. de nuestra gente en los hospitales que sus pastores llegaran. Y no podían ni los pastores ni los sacerdotes, se les quitó ese derecho que se puede responder a él. La gente decía, no, pero había un problema. Sí, había un problema, pero la prensa estaba actuando, trabajando, estaban los médicos trabajando, habían trabajadores sociales trabajando. ¿Y por qué un pastor? Si un trabajador social puede estar, ¿por qué un pastor no puede estar? Porque un enfermero puede estar. O sea, ¿cómo ustedes llegan a esa conclusión, Ricky? ¿Qué sucede? O sea, en las oficinas legislativas es donde más política se aprende. Nosotros allí estamos expuestos a que la gente llegue hasta sin cita. Sí. Y cuando uno va a entrar por la puerta principal, porque hay unas puertas que no se dicen dónde existen, pero nosotros los asesores no tenemos acceso a esas puertas. Nosotros entramos por la puerta principal. A veces tú te encuentras personas sin cita, sin tú esperar a contarte sus problemas. ¿Cómo ustedes llegan a esta conclusión? ¿Cómo tú estuviste muy activo en la Bueno, pandemia? la inquietud viene, yo soy pastor y nos rodeamos con pastores y sacerdotes y comienza cada uno a contar sus experiencias, ¿verdad? De lo triste que fue, cómo no les permitían el acceso, inclusive en los asilos de ancianos. Y no solamente cuando la pandemia estaba en su apogeo, pues tú sabes que después empezaron a abrirse los centros comerciales y todo, y seguía la situación en los hospitales. En los hospitales. Que tú llegabas allí y tú tenías que perder casi una mañana en lo que te daban el acceso. Bueno, cuando llegaba ya el paciente lamentablemente había fallecido. Porque esperando, tú sabes, esas circunstancias. Y esos son relatos de sacerdotes, de pastores y pastoras que han tenido esa situación. Y todavía continúa en alguna manera. Porque yo no sé si tú sabes, pero los hospitales optaron porque tú vas a un hospital ahora y nomás te permiten una sola persona. No lo sabía. Por Sí, eso yo fui los otros días a ver al recuerda que ya padre. yo no estoy envuelto en Pues este yo fui proceso. a ver al padre. Verdad es que estuvo hospitalizado. Yo no podía llegar, yo estaba en la Y radioterapia. llegué y la senadora subió y tuve que interceder para que dejaran subir a la mamá con ella. Y yo me tuve que quedar afuera porque nada más permitían uno. Y el que estaba en el cuarto tuvo que salir. ¿A base de qué? Pues parece que todas estas políticas cambiaron como las de la funeraria. Si tú no llegas rápido a un funeral, eso da 3 o 4 horas. Si te iba a preguntar sobre eso, porque no está incluido aquí, pero oye. No, yo estuve pensando incluirlo, pero como ellos no te lo restringen, sino Sí. lo que hacen es el horario. Sí, Pero porque eso como, mucha eso gente murió sola, Ricky. Sí, Mucha sí. gente, por lo menos yo me enteraba. Tú sabes que yo yo entrevistaba en mi función como abogado y me decían, mi mamá murió, mi papá murió, yo no pude estar con él en el cuarto. Y no eran líderes religiosos. O sea que cuando tú ves eso, tú dices, aquí pasó algo fuera. Sí. Pero volvamos al proyecto, porque Sí, pero, tú y yo pero- vivimos tantas cosas que pero es podríamos por las contar. inquietudes que pasan. A veces va una persona a visitar ahora mismo un enfermo, y entiéndase un pastor, un capellán, un ministro, un sacerdote, y es un conflicto. Ahora, esta ley lo que pretende es decir, Oye. mira, no puedes restringir el acceso a los ministros que están debidamente identificados, esa es su función. Hay que buscar ese acomodo razonable rápido. El paciente tiene el derecho de decir, este es mi pastor o este es mi sacerdote, este es el que yo quiero que me venga ¿Y si a ver. y si el paciente no está hábil? Pues el familiar. El familiar. El proyecto contiene que el tutor o el familiar cercano tiene también la O autoridad. sea que podríamos incluso decirle a la gente que cuando llega al hospital, el paciente, si sabe que está en riesgo su salud, dé autorizado quién toma las decisiones Sí. por él en el área de la religiosidad. Ricky, veo que hablan también de medidas de seguridad y es bien interesante porque lo que están diciendo ustedes es, yo estoy dispuesto, si son medidas de seguridad, pero el enfermero puede entrar, el médico puede entrar. Sí, dice el proyecto que bajo la Exacto. responsabilidad del ministro, lo único que le vas a proteger, como proteges a todo el que entra a ese cuarto, le pone mascarilla, le O sea pone que es los un guantes. proyecto que no está retando las medidas de seguridad del sistema. No, y tiene que probar que es un ministro, ¿verdad? En alguna manera bona fide, que tiene algún reconocimiento. O sea, en ese punto, lo estaba discutiendo con el compañero, mandó un mensaje. Una vez el pastor certifique que de acuerdo a su denominación, él es un pastor autorizado, él puede entrar. Sí, sí. Sí, porque el hospital no puede determinar quién No, es pastor. no, ni- porque o sea, le eso es lo que está quiero que violando aclare. la libertad religiosa al paciente y al mismo pastor. Exacto. No, te va a enseñar una credencial, un ID. Una iglesia debidamente constituida, que eso es lo que Sí. vamos a explicar en la ley 155, dice el pastor Ricky Rosado, es mi pastor.
Sí. Te da un ID y tú entras. Y el hospital no se puede meter en No eso. se puede meter en eso. O sea, una vez te termina. Entonces, lo interesante, yo recuerdo la frase de si abre la concretera, nosotros abremos, pero aquí hay un punto que yo quiero que tú seas enfático. El proyecto no pretende retar las medidas de seguridad que se tomen en una crisis de salud. No. Y si hubiese una crisis de salud como la de la pandemia en la primera semana, que todo se cerró y que todo, pues, todo el mundo tiene aquí pues, buen juicio, ¿verdad? Tampoco es que vamos a arriesgar, pero una vez se supere la falta duda, de información, la falta de información, tiene que darle igual de oportunidad a la libertad religiosa. O sea, lo que estamos diciendo es, vamos a retomar lo que significa la libertad religiosa. Es correcto. Si entra, yo entro. A nivel de la Constitución, porque es un derecho constitucional, fundamental. Fundamental. No es cualquier derecho. No es cualquier derecho. ¿Y qué incluye? ¿Qué incluye? Bueno, volvemos los asilos de ancianos, las casas de salud, los hospitales, para que cuando el feligrés o el individuo, porque no tiene que ser un feligrés bona fide oficial, es que esa noche decidió acercarse a la espiritualidad de la fe que escoja. Porque esto no está abierto nada más a pastores y sacerdotes, sino Sí, es religioso, esto es todas las religiones. todas las religiones. Pues entonces lo va a notificar y le va a decir al trabajador social allí, consígueme un sacerdote, consígueme un pastor, consígueme un líder religioso. Están obligados a hacerlo. Sí, tienen que el hospital. De hecho, hay hospitales que ya tienen. A lo mejor le dicen, tenemos un capellán nuestro aquí, ya Pero es que lo in-house. coja. Pero no, es que yo quiero el que estaba en mi calle, donde yo me crié, ese pastor. Y se lo tienen que permitir. Tienen que permitirse. Veo también, Ricky, que se nos acaba el tiempo. Uno piensa que el tiempo nos va a dar, pero también el proyecto en su exposición de motivos nos deja entrever que en Puerto Rico se violaron las guías. Sí. Porque dice que las facilidades deben asegurarle al paciente el libre acceso legal a capellanes y clérigos conforme a la ley de libertad religiosa y que eso fue parte de la guía que se hicieron en el COVID. O sea, que estamos diciendo que los hospitales violentaron la regulación federal. Bueno, no solamente la violentaron, te digo que a veces ocurre todavía. Tú llegas y a lo mejor es que el guardia que está abajo no está instruido y te pone 20 tropiezos. Ok, que lo que estamos Te tratando... dice, por ejemplo, es que la visita aquí es de 1 a 3 de la tarde. Es que yo no estoy aquí para visitar. Pues es importante que Yo tú presentes. estoy en una incluye- función. un horario abierto en cualquier momento del Seguro día. de en cualquier madrugada día de la pudieras semana. ir, porque se está muriendo y te llamaron los familiares. Oye, y no necesariamente muriendo, a lo mejor una crisis de salud. Pues está bien, pero te llamaron los familiares de llamaron. emergencia. Tú eres un oficial, tú eres un trabajador, tú eres un profesional ministerial y vas a hacer una función. Repíteme eso. Me gustó porque a veces no estamos conscientes de lo que somos. No, soy un profesional ministerial que el Estado me reconoce. Y que tu feligrería te reconoce. Seguro, y el Estado también me reconoce en alguna manera por la ley 155 ya, que no tengo ni que declararlo, pero estoy ya a nivel de constitución reconocido, y esa ley lo explica, la 155, por eso el taller es importante, Ok. el 15 de noviembre, para que aprendan esas cositas. Es que todo nace de esto. Sí. Dice aquí que se ha podido constatar la falta de valorización del derecho a la libertad religiosa. O sea, estamos diciendo también que hay una falta de conocimiento, vamos a dejarlo allí, por Bueno, parte pero de o de valorización. No es lo mismo. Ese lo explica mejor el 1345. Ok. O sea, que vamos a tener que sacar un programa Para el 1345, porque ese es el que le da base a este. Ok. Aquel es bien amplio y explica todas las circunstancias. Y ahí voy a explicar todas las experiencias que hemos vivido, lamentablemente, porque no se ha honrado ese proyecto de libertad religiosa. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. Que se abra el cielo. Sumergirme en tu gloria. La mayor selección de música cristiana. Profundo, que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenido a este último segmento, al cierre
tenemos en pantalla el proyecto del cual estamos hablando, el proyecto del Senado 1381, presentado el 19 de octubre del 2023. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coauspiciadores. 10 PNP y 2 del Partido Popular. Nos falta, ¿verdad?, cuál va a ser la posición del proyecto Dignidad, porque si Dignidad entrara y un voto más, ya esto está aprobado en el Senado. Tengo entendido que el primer proyecto de libertad religiosa, ella se hizo... Sí, yo no tengo la menor duda que ella se va a unir a este proyecto. Y este también se va a unir. Nos falta un voto que puede ser alguien de Distrito de Arecibo, puede ser también el presidente mismo del Senado o la vicepresidenta, que lo han hecho otras veces. Muy bien, ya están viendo, estamos a ley de un voto o dos en el Senado, a menos que... Pero más que eso, estamos a ley de que el portavoz que le den la vista pública, ¿verdad? Y que el portavoz lo baje. Eso es lo que quería decir. Si tenemos los votos y no baja, es porque el portavoz está bloqueando que este proyecto se mueva, y si eso pasa, pues haremos su programa pertinente. Ricky, se busca, de acuerdo al penúltimo párrafo, que la libertad religiosa sea completamente respetada. Tienes 2 minutos para que te pongan las botas. La libertad religiosa es mucho más que la libertad de culto. Es importante que nuestra Constitución la garantiza, pero la libertad religiosa es algo que trasciende las 4 paredes del edificio, del templo. Es algo que va contigo, con tu fe, con tu espiritualidad, con tu conciencia. Es una libertad de expresión bien amplia que debe darse en el empleo, debe darse en tu vida social, debe darse en tu comunidad, debe darse en los medios de comunicación. Yo creo que eso debe ser respetado porque se está cometiendo muchos errores en casos, en los tribunales, en diferentes experiencias en agencias de gobierno, que si esto se aclara, como es la pretensión, se va a quitar esos estigmas y la gente va a poder ser más libre. Respeta a personas que piensen diferente o que no crean en nada. Ese proyecto de libertad... El término constitucional, libertad religiosa es todos. Todo. Y respeta. Y cómo el gobierno va a tratar con el acomodo razonable y va a tratar que los servicios no se vean... incluye multas. Aquí mezclé los 2 proyectos. Sí. Este proyecto incluye multas. Incluye algo que a mí me gusta, la posibilidad de que si hay un patrón, que eso habría que aclarar, que se considere un patrón, pueda perder la licencia. Un patrón es que el mismo hospital siga cometiendo el mismo error. Cuando tú estableces un patrón, por ejemplo, en recursos humanos, tú me estás faltando 7 veces los viernes, tienes un patrón de ausentismo los viernes, tienes un patrón de ausentismo los lunes. ¿Cuántas violaciones nosotros vamos a considerar que constituye un patrón? Eso se puede hacer vía reglamento, se puede hacer vía la ley. Pero definitivamente cualquier persona pues oye, pero ya tuvieras 20 casos. Recuerda que estos proyectos ahora van a vista pública. Tú llevas 20 querellas en un año sobre esto. Aquí tú tienes un patrón, pues entonces puede perder la licencia. Porque un solo evento es una multa de $5,000. Es correcto. O sea, estamos luchando, pero somos nosotros quienes tenemos que dar a respetar nuestra libertad religiosa. No tenemos que tener miedo a expresarla. No tenemos que tener miedo a defenderla. Y como dice el pastor Ricky, y me convence, vamos a hacer un programa de compartir las experiencias que nosotros hemos vivido, cómo se nos ha estado violentando la libertad religiosa, porque en un programa que yo fui, cuando sacamos los ejemplos, el debatiente opositor tuvo que guardar silencio porque se dio cuenta, en Puerto Rico sí hay violación de la libertad religiosa, tanto en el sector público como en el sector privado. Dios te bendiga, Dr. Ricky, gracias, nos vemos en el próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.